Revelado. La historia increíble de una mujer que, sin esperanza, encontró un ángel que cambió su vida para siempre. Leticia miraba los estantes de la tienda de abarrotes, una monotonía que parecía devorar su esperanza con cada caja que colocaba en su lugar. A sus 38 años, las ambiciones de convertirse en investigadora se desvanecían como un eco distante en su mente. Con 2 hijos adolescentes a su cargo y un salario que apenas cubría sus necesidades, las noches eran un torbellino de pensamientos oscuros. Su formación en biología y el amor por la ciencia le parecían ahora un lujo, un sueño irrealizable, atrapada en un ciclo de responsabilidades que la mantenían en el suelo, lejos de las estrellas que alguna vez ambicionó alcanzar. Un día, mientras organizaba el pasillo, una voz familiar resonó. Leticia. Era la doctora Camila, su exprofesora, una mujer que brillaba en el ámbito científico. «¿Cómo has estado?», preguntó, y en su mirada había un destello de reconocimiento, como si las muertes de sus sueños aún vivieran en su memoria. Camila, al enterarse de la situación de Leticia, le ofreció una oportunidad en su laboratorio. Un rayo de esperanza iluminó el abismo en el que se encontraba. Sin embargo, esa luz era tenue. La inseguridad comenzó a enredarse en su mente, como una serpiente constrictora. ¿Estaba lista para asistir a un entorno académico lleno de críticas y estándares que había temido siempre? El dilema moral se instalaba en su cabeza. Aceptar la propuesta significaba dejar de lado las responsabilidades hacia sus hijos, quienes, en su tumultuoso mundo adolescente, ya la necesitaban más que nunca. La presión para ser una madre ejemplar pesaba sobre sus hombros, como una losa que dificultaba su respiración, y su exmarido, con sus visitas y promesas vacías, solo contribuía a la confusión interna. Cada noche se sentaba en la mesa con su familia, tratando de ocultar sus inquietudes detrás de risas fáciles. Sus hijos se debatían entre el aislamiento de la adolescencia y la búsqueda de validación. Leticia se sentía alejada, como si estuviera observando a través de un cristal, incapaz de romper esa barrera que le impedía ser parte de su propia vida. La presión de mantener el hogar, de ser todo y no ser nada, la convertía en una sombra más que en una madre presente. Y mientras esperaban una decisión que definiría su futuro, la tensión en su interior continuaba creciendo. La voz de Camila se repetía en su mente, como un canto que la invitaba a salir de su letargo. Pero, ¿y si no estaba a la altura? El día de la presentación en el laboratorio se acercaba y, junto con él, las críticas que ya imaginaba, las miradas escépticas de quienes la conocían solo como la madre soltera de 2 adolescentes, no como la científica que anhelaba ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche antes de su presentación, Leticia experimentaba una mezcla de angustia y determinación. Mientras revisaba su trabajo, una conversación con su madre comenzó a atormentarla. «Siempre hemos luchado por algo más grande que nosotros», resonaba en su mente. Un recordatorio del peso del legado, pero también una cadena que amenazaba con arrastrarla de nuevo a la desilusión. De repente, el miedo a fracasar se intensificaba. Su vida se sentía como un barco a la deriva en un mar de incertidumbre. ¿Podría realmente demostrar su valor en un mundo donde otros despreciaban su historia? Mientras respiraba hondo, preparándose para salir y enfrentar sus miedos, una inquietante pregunta la atravesó. ¿Lograría romper la muralla de prejuicios que la rodeaba? La tensión en su pecho se volvía insoportable.
El reloj marcaba la hora. Y en ese momento crucial, todo estaba en juego. Leticia se despertó antes del amanecer, la ansiedad marcando cada latido de su corazón. La oscuridad aún envolvía su hogar, pero en su mente la luz del laboratorio, con sus laboratorios pulcros y científicos concentrados, brillaba como un faro lejano. Mientras se vestía, cada prenda le recordaba las expectativas. La blusa que había elegido era su favorita. La recordó por cómo la había usado cuando presentó su tesis. Pero el peso de las dudas arremetía de nuevo. ¿Era suficiente? Sus años de experiencia sabían a poco comparados con las vidas llenas de logros que la rodeaban. Abrocharse el cinturón la hizo sentir atrapada, como si sus propias elecciones la persiguieran. Al llegar al laboratorio, la vida bulliciosa del centro de investigación parecía inalcanzable. Mira a su alrededor. Los estudiantes y postdoctorandos revisaban sus notas o discutían ideas. Su presencia se sentía como un interruptor en el dulce murmullo, un eco de su propia disonancia. Allí, en medio de un grupo de talentos desbordantes, ella se sintió insignificante. Cuando ingresó al laboratorio principal, la doctora Camila la estaba esperando. Su cálido saludo fue un alivio momentáneo. Camila, con su sonrisa confiada, le habló sobre el proyecto y sus expectativas, pero las palabras se deslizaban sin penetrar en el velo de inseguridad que la rodeaba. Leticia trató de corresponder con entusiasmo. Sin embargo, su mente batallaba en una guerra silenciosa. La científica en la que había soñado convertirse se tambaleaba en el borde de un abismo emocional. Durante el laboratorio, Leticia se sintió desbordada, no solo por la complejidad del trabajo que debían realizar, sino también por la percepción que sentía de los demás, casi palpable. Sus compañeros la observaban. ¿Sería el blanco de sus juicios? Luchaba por mantener su enfoque y, al mismo tiempo, se cuestionaba si su presencia incomodaba. Esta sensación de vulnerabilidad se intensificaba cada vez que un colega se acercaba con una pregunta técnica que ella no sabía contestar. Lo que antes había sido su pasión comenzó a convertirse en un fardo que la oprimía. A medida que se sucedían las horas, cada ejecución de un experimento la acercaba más a una revelación personal. La primera vez que presentó una parte de su trabajo, la voz le tembló y su corazón latía con violencia. Pero, asombrosamente, la retroalimentación no fue tan dura como había imaginado. Una colega le dijo: «Tienes una perspectiva única, no la subestimes». Esa simple afirmación fue como una gota de agua en un desierto emocional. Después de su presentación, se acercó a Camila, llena de dudas. «¿Crees que realmente tengo lo que se necesita?». La doctora la miró fijamente, su expresión transformándose en un espejo que reflejaba las inseguridades que Leticia había intentado ocultar. «Lo que necesitas es confianza en ti misma. Solo tú puedes trazar el camino hacia tu futuro», le dijo, con un tono que destilaba experiencia y pasión. Las palabras de su mentora resonaron en su interior por semanas. Con cada conversación y cada nuevo experimento, un nuevo matiz de Leticia comenzaba a emerger. Los miedos que antes parecían insuperables, ahora se convertían en peldaños, y la elección de permanecer en este viaje comenzó a tomar forma. Sin embargo, la decisión sobre cómo equilibrar sus responsabilidades en casa y su creciente deseo de avanzar pesaba sobre ella como una balanza inestable. Podría dejar de hacer sacrificios por sus sueños o sacrificar sus sueños por las expectativas familiares. Mientras el proyecto avanzaba, Leticia se dio cuenta de que su camino no iba a ser fácil, que aún necesitaba tomar decisiones difíciles. Con el tiempo, se convertiría en un desafío sobre quién quería ser en cada ámbito de su vida. La presión para elegir crecía, y pronto tendría que enfrentar un dilema que pondría a prueba todo lo que había descubierto sobre sí misma. En ese momento de reflexión, Leticia recibió un mensaje inesperado de su exmarido, prometiendo una
discusión crucial sobre la vida familiar. La incertidumbre la abrumó. ¿Sería este el momento de cambiar su narrativa, o quizás enfrentar una trampa que la devolvería a su antiguo yo? El destino parecía cernirse sobre su camino, y era ahora o nunca. La notificación del mensaje de su exmarido resonó en su mente como un eco perturbador. Aquel viaje al laboratorio, que había comenzado con un destello de esperanza y autodescubrimiento, ahora se oscurecía ante la posibilidad de regresar a viejos patrones de frustración. La propuesta de una discusión crucial la hizo cuestionar si había sido temeraria al tomar un nuevo rumbo. ¿Era realmente posible reconciliar su vida profesional con las expectativas más allá del laboratorio? Con determinación, se sintió capaz de enfrentar lo que llegara. Al menos eso se decía a sí misma. Así que, en los siguientes días, se dedicó con fervor a su trabajo en el laboratorio. Cada experimento lo veía como una ventana para desvelar su propio potencial. Sin embargo, la ansiedad latente, alimentada por la inminente conversación con su exmarido, no se disipaba. La doctora Camila seguía siendo su ancla. En una de esas largas jornadas, mientras revisaban datos, Leticia se permitió un momento de sinceridad. A veces me pregunto si valdrá la pena todo este esfuerzo, admitió, mirando a su mentora a los ojos. La respuesta de Camila fue tan directa como siempre. La valía de tu esfuerzo nunca debe depender de las opiniones de otros. Es un viaje, no un destino. A veces, es necesario perderse para encontrarse. Esa idea resonaba con fuerza en Leticia. En ese instante, comenzó a vislumbrar que quizás su transformación no tenía que ser en función de aquellos que la juzgaban. En cambio, su crecimiento personal podía ser una respuesta a sus propias expectativas. Decidió ser proactiva. Podía combinar su pasión por la ciencia con el fuerte deseo de no dejar que los conflictos familiares la definieran. Con el paso de las semanas, sus presentaciones se convirtieron en un espacio para cuestionar lo aprendido y encontrar su voz. Esa voz, que al principio sonaba temerosa, ahora comenzaba a proyectar seguridad. En una reunión de equipo, elogiaron su enfoque novedoso para abordar un experimento. El mismo colega que una vez la había hecho dudar de sus capacidades, la miró con respeto, y eso la impulsó a seguir indagando más allá de los límites que ella misma había establecido. Con la confianza en constante crecimiento, Leticia inició un diario personal. Cada noche, anotaba sus pensamientos, no solo sobre los experimentos, sino sobre sus emociones, sus temores y sus sueños. Así descubrió que lo que había tenido que sacrificar en su vida familiar era el tiempo, no la ilusión de lo que significaba ser madre y científica al mismo tiempo. Anhelaba que sus hijos la vieran triunfante, y la idea de dedicarles menos tiempo ya no era una carga, sino una motivación. Finalmente, llegó el día de la discusión crucial. La atmósfera en su hogar era tensa. Las palabras de su exmarido estaban a punto de materializarse. Mientras se preparaba, Leticia sintió el peso de un símbolo antiguo de su identidad. El lab coat que usaba en el laboratorio. Era más que una prenda. Era un recordatorio de su evolución y la determinación que había cultivado. Se lo puso como un amuleto. Al abrir la puerta, su exmarido la esperaba, pero esta vez estaba lista. Su voz interior resonaba, recordándole que su valor no dependía de enfrentamientos pasados, sino de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Sin embargo, el encuentro trajo la reverberación de antiguos resentimientos. Antes de que pudiera empezar a expresarse, una pregunta punzante le brotó a la mente. ¿Podía esta conversación convertirse en otra oportunidad de crecimiento? ¿O sería simplemente una trampa que la llevaría de vuelta a la inseguridad? Una decisión pronto tendría que hacerse. ¿Cómo podría integrar sus logros profesionales con sus responsabilidades familiares? La tensión crecía. El próximo paso estaba claro, y Leticia debía profundizar en sí misma para afrontar el impacto emocional de lo que estaba a punto de descubrir.
La revelación estaba al acecho, y en este momento crítico, la pregunta seguía flotando. ¿Fue el momento de cambiar su narrativa, o sería solo un paso más en el mismo ciclo? El aire estaba cargado de tensión mientras Leticia se plantaba en la sala, mirando a su exmarido con determinación. Sin embargo, el eco de sus propias inseguridades reverberaba en su mente. La discusión que estaba a punto de tener podía incrustar nuevamente las dudas en su interior, o quizás proporcionarle la claridad que tanto anhelaba. Se obligó a recordar las palabras de Camila. Es un viaje, no un destino. Como un mecanismo de defensa, su mente comenzó a repasar sus logros en el laboratorio. Recordó la satisfacción de cada experimento exitoso, la emoción de descubrir algo nuevo, y el respeto que había comenzado a ganarse entre sus compañeros. Pero al volver su atención a su exmarido, la ansiedad se asentó en su pecho. Él comenzó a hablar. Sus palabras iniciales eran más plañideras que acusatorias. Hablaba del tiempo que se había perdido, de las decisiones que habían tomado, y de cómo su vida había girado en torno a un ciclo vicioso de conflictos. Mientras él hablaba, Leticia sintió que un fuego interno se encendía. A cada palabra que pronunciaba, ella reflexionaba sobre cuántas veces había dejado que sus inseguridades dominaran su narrativa. Interruptions a esta monotonía autoimpuesta comenzaron a gestarse en su mente. Era momento de plantear sus verdades, de trazar un nuevo diseño para su vida. La voz de su exmarido se desdibujaba mientras ella practicaba mentalmente sus respuestas. «Yo he estado cambiando», pronunció de repente, llenándose de valor. «No puedo seguir a la sombra de nuestras decisiones pasadas. He elegido un camino que me llena, y eso no significa que no me importe nuestra familia». Las palabras resonaron en la habitación como un eco liberador. De repente, la conversación no era sobre las viejas rencillas, sino sobre la nueva Leticia que había comenzado a forjarse. Su exmarido parecía aturdido, incapaz de responder ante la afirmación de su independencia. Había dejado de ser la mujer que solo buscaba aprobación. Sin embargo, aún sobre su nuevo armamento verbal, sabía que su desafío no había terminado. El conflicto familiar no se disolvería fácilmente, pero ese primer paso liberador necesitaba un seguimiento. Era importante no solo afirmar su nueva identidad, sino también definir cómo esa identidad se integraría en su rol como madre. A medida que la discusión avanzaba, la tensión persistía. Leticia desvía su mirada al exterior, donde los árboles se mecían suavemente con el viento, y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. La luz cambiaba, recordándole que toda transformación necesita tiempo y dedicación. Después de un intercambio tenso, su exmarido finalmente se rindió. Tendría que aceptar el nuevo lugar que Leticia había forjado. «Si decides avanzar así, no estoy seguro de poder seguirte», admitió, y esas palabras dolieron. Pero el dolor no provenía de la pérdida de su aceptación. Era, en cambio, el reflejo de su propia liberación. Al cerrar la puerta tras él, Leticia sintió un torrente de emociones. Había ganado más que una conversación. Había reclamado su voz. En los días siguientes, decidió que no solo seguiría trabajando en el laboratorio, sino que también exploraría otros aspectos de su vida que habían permanecido en la penumbra. La escritura de su diario se convirtió en una forma de conectar sus descubrimientos y sus experiencias. Miraba a sus hijos y sabía que su modelo a seguir no sería esta figura envolvente de sacrificio, sino una madre que forjaba su propio camino. Al cerrar una página más de su diario, se dio cuenta de que había surgido un nuevo dilema. Su presentación en la conferencia nacional se acercaba. Debía decidir con qué mensaje se presentaría. ¿Sería una científica que relata su evolución a través del laboratorio, o una mujer que abrazó su identidad, que se había permitido crecer más allá de las expectativas sociales? El tiempo seguía avanzando, y la presión empezaba a acumularse de nuevo. Era el momento de elegir la dirección que tomaría en su vida,
y la incertidumbre se mezclaba con una excitante posibilidad. Pero mientras el horizonte se oscurecía, una pregunta crucial se apoderaba de su mente. ¿Podría fusionar sus nuevas perspectivas personales con sus aspiraciones profesionales y salir triunfante en ambas esferas? ¿O se arriesgaría a perderlo todo? Leticia se despertó al día siguiente con una mezcla de entusiasmo y desasosiego. La luz del sol se filtraba por la ventana, lo que le otorgó un destello de esperanza mientras revisaba mentalmente la proximidad de la conferencia. Ese evento marcaba un punto de inflexión. No podía evitar que su corazón palpitara al pensar en la posibilidad de compartir su propio viaje, el crecimiento que había comenzado a experimentar. Pasó la mañana en el laboratorio, enfocada en acumular datos y finalizar los detalles de su presentación. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarse, su mente se deslizaba hacia la imagen de su exmarido, aún resonando su declaración. «No estoy seguro de poder seguirte». Leticia luchaba por desactivar el eco de sus inseguridades. Una parte de ella quería aferrarse a la idea de ser vista como la científica brillante que había sido desde hace años, pero otra parte deseaba abrazar un mensaje más profundo, uno que integrara las múltiples facetas de su vida. Era evidente que el camino a seguir requería más que solo instrucciones. Una autoevaluación sincera se estaba gestando. Recordó que había una vez que había sentido la presión de encajar, de ser la versión que el mundo esperaba. Precisaba de una nueva narrativa, una historia que combinara su pasión por la ciencia y su viaje personalizado de empoderamiento. El dilema le resultaba tormentoso. ¿Debería abordar las expectativas sociales que la habían limitado o retratar su evolución como científica? Tomando un respiro profundo, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir sobre sus experiencias. Las palabras fluían como un torrente, revelando conexiones que antes no había considerado. Describía cómo en el laboratorio había aprendido no solo sobre compuestos químicos, sino también sobre sí misma. Cada experimento fracasado había sido un acto de resiliencia, un paso hacia un autodescubrimiento que ahora la definía como madre y profesional. Fue en medio de esta escritura catártica que se dio cuenta del camino hacia la autenticidad que había empezado a dibujar. Comenzaría su presentación hablando sobre la ciencia, sí, pero luego se adentraría en su historia personal. Quería mostrar que los experimentos más tangibles a menudo suceden dentro de uno mismo. La idea de compartir su proceso de sanación resonaba en su corazón con un poder completamente nuevo. Como parte de su preparación, Leticia decidió practicar su discurso frente a un espejo, con la intención de desafiar sus temores. Se miraba detenidamente a los ojos, buscando la valentía que había cultivado en las últimas semanas. Cada frase, cada gesto, debía reflejar su nueva convicción. No había vuelta atrás. Esta era Leticia de ahora en adelante, y estaba lista para abrazar el riesgo que conllevaba presentarse tal como era. Mientras ensayaba, el timbre de su móvil la interrumpió. Era un mensaje de Camila, recordándole que había guardado un espacio para escuchar la grabación de su presentación. Leticia sintió que debía compartir ese momento de vulnerabilidad con alguien cercano. Decidió grabar no solo su discurso, sino también la historia que había tejido en torno a su crecimiento personal. Sabía que este acto simbolizaba su compromiso irrevocable con su nueva identidad. A medida que terminaba de grabar, sentía la energía fluir. Sin embargo, a lo lejos, sus pensamientos la llevaron de nuevo a su exmarido y la relación con sus hijos. ¿Cómo abordarían su nueva realidad? ¿Sería un cambio en el entorno familiar, digno de admiración, o traería consigo más desafíos? Con la mente repleta de posibilidades y preguntas urgentes, Leticia sintió que el tiempo se le escapaba. Era momento de actuar, de abrirse a nuevas conversaciones. La presión de la próxima conferencia se mezclaba con la necesidad inmediata de encontrar la manera de reconciliar su vida profesional y personal. ¿Cómo le explicarían a sus hijos la nueva versión de su madre? La intriga la invadió,
En esta intensa búsqueda de divulgación y transformación personal, la incertidumbre comenzaba a mezclarse con la oportunidad de un cambio radical. El reloj seguía avanzando, y Leticia debió tomar una decisión. Cada paso adelante significaba arriesgarse a ser vista no solo como científica, sino como una mujer completa, una madre dispuesta a reiniciar su propia narrativa. Podía realmente enfrentar sus miedos más profundos y compartir su verdad con el mundo, o se vería nuevamente atrapada en la sombra de sus antiguas inseguridades. Leticia despertó el siguiente día con una resolución que la llenaba de energía. La conferencia estaba a la vuelta de la esquina, y sentía que tenía que hacer más que simplemente ofrecer una presentación eficaz. Debía mostrar su evolución personal. A medida que se preparaba para salir, su reflejo en el espejo le devolvió la mirada de una mujer entera, lista para luchar por lo que realmente creía. El camino al laboratorio estaba impregnado de una mezcla de nerviosismo y determinación. La conversación con Camila no solo había despertado su deseo de ser escuchada, sino que había reafirmado su compromiso de enfrentarse a las partes más vulnerables de su historia. A lo largo del día, se sumergió en su trabajo, pero en lugar de sentirse abrumada por las tareas, se sintió empoderada al comprender que cada hallazgo científico sería un reflejo de su propio desarrollo. Cuando la tarde se desvaneció y el laboratorio se vació, decidió explorar un nuevo enfoque para su presentación. Tomó un cuaderno y comenzó a esbozar las temáticas que deseaba abordar: resiliencia, vulnerabilidad y la intersección entre su vida personal y profesional. Había comenzado a entender que su historia no tenía que cuadrar en un molde predefinido. El valor radicaba en mostrar sus tropezones y aciertos. Así surgió un sistema pictórico de colores que representaba sus emociones pasadas en el laboratorio. Cada color representaba una fase: la frustración, la alegría y el descubrimiento. Al mirar los trazos coloridos, Leticia se sintió liberada de expectativas. Incorporar elementos visuales a su presentación transformaría su narrativa en algo accesible y auténtico. Aquello sería un espejo de su evolución. Cada diapositiva sería un paso hacia adelante en su propio viaje de sanación que, aunque personal, podría resonar con otros. Este nuevo enfoque le brindó una incomparable sensación de propiedad. Sin embargo, mientras la emoción crecía, también lo hacía la preocupación. ¿Qué impidió que alguna vez compartiera abiertamente sus luchas con sus hijos? En su búsqueda por ser la madre fuerte que ellos necesitaban, se había olvidado de mostrarles que en realidad era humano, imperfecto. Esta reflexión la llevó a cuestionar su papel en la vida de sus hijos. No solo quería ser fuente de inspiración, sino también un modelo de autenticidad. Era crucial abrir un diálogo sobre sus propios temores y cómo estos podían formar parte de su historia familiar. Esa noche, tras un día de trabajo intenso, se dio cuenta de que la verdadera crónica de su vida no solo la definiría en el ámbito profesional, sino que también podría ayudar a su familia a crecer juntos. Al regresar a casa, se encontró meditando sobre las conversaciones que podría tener con sus hijos. Sentía en su interior la necesidad de acercarse a ellos desde la humildad, abriendo un camino hacia la empatía y comprensión. ¿Sería esta la manera de revitalizar su propio papel como madre, y a la vez, ser honesta con ellos sobre su transformación? La noche se deslizó en un silencio reflexivo, mientras formulaba palabras en su mente. Su próximo desafío sería abordar la fragilidad que sentía, no como una debilidad, sino como un acto de valentía. La inquietud actual la llevó a reconocer que el cambio, aunque aterrador, contenía un profundo potencial. Estaba lista para dejar atrás las viejas creencias y aceptar su historia. Pero, mientras la ansiedad emergía, surgieron pensamientos sobre cómo alcanzar esa vulnerabilidad y autenticidad con sus hijos. La conexión estaba al alcance, pero requeriría coraje, como si el destino lo quisiera así. Sus hijos entraron en la habitación, ajenos a los tumultos internos de su madre.
Leticia sintió cómo la tensión aumentaba mientras se preparaba para compartir su verdad. Sin embargo, a medida que abría la boca para hablar, el sonido de un mensaje en su móvil la interrumpió. Se trataba de un recordatorio de la conferencia. El momento está cerca. ¿Podría realmente desnudarse emocionalmente ante ellos y el mundo? La lucha por ser genuina continuaba, y el riesgo de permitirse ser vista en su totalidad se sentía más real que nunca. La mañana siguiente, Leticia se despertó con una sensación distinta, casi electrizante. Había pasado la noche en claro y profundo pensamiento. Las intenciones que había cosido en su mente desde el borde de la cama se conectaban perfectamente con la realidad del día a día. La conferencia ya no representaba solo un trabajo, era un escenario, una plataforma desde donde podría finalmente ser ella, sin máscaras. Mientras se preparaba, contempló cómo la rutina matutina no sería suficiente esta vez. Había decidido que cada momento de esa mañana debería cargar un símbolo de su evolución. Se vistió no solo para impresionar, sino para reflejar la mujer en la que se había convertido. La camisa de un azul vibrante que eligió no era solamente un color. Era una declaración de confianza. Al mirarse al espejo, sintió que no solo se estaba alistando para una conferencia, sino para una confrontación con su propio ser. El camino al laboratorio era diferente ahora, cargado de un propósito renovado. A su alrededor, el bullicio del tráfico y el constante ajetreo de la ciudad parecían transformarse en melodías alentadoras. En cada semáforo en rojo, tomó momentos para respirar, sintiendo cómo la expectativa de hablar ante una audiencia se convertía en un resorte de posibilidades. En la calma interna que había cultivado, la voz de Camila resonaba. Tu historia puede aportar luz. Cada paso que daba la acercaba más a ese encuentro crucial no solo con su audiencia, sino con su familia. Un dilema crecía en su mente. ¿Cómo compartir estas nuevas percepciones con sus hijos? La vulnerabilidad podía ser un arma poderosa, pero también un arte en el que no se podía caer en la sobreactuación o el dramatismo. Asumió que una simple charla no bastaría. Necesitaba crear un espacio donde la honestidad floreciera. Al llegar al laboratorio, sus colegas la recibieron con sonrisas y preguntas sobre su progreso. En esos momentos de interacción, Leticia se dio cuenta de que no estaba ahí solo para ser científica. También era un faro de autenticidad. Mientras revisaba las notas de su presentación, se dio cuenta de que el verdadero desafío no yacía en los datos técnicos que iba a presentar, sino en permitir que su propia transformación se hiciera visible. Durante el almuerzo se sentó con algunos compañeros. La charla se centró en el futuro, en proyectos apasionantes que todos anhelaban desarrollar. Pronto, el tema se desvió hacia proyectos pasados donde algunos habían fracasado estrepitosamente. Leticia sintió una chispa de conexión se encender. Con una voz temblorosa, se atrevió a compartir no solo sus éxitos, sino las luchas que habían precedido a esos momentos de triunfo. Observó cómo un silencio empático envolvía el grupo. Aquella vulnerabilidad que había temido denotar, la acercaba más a sus colegas de lo que Putea ella esperaba. La charla no solo fue catártica para ella, sino que se sintió como un ejercicio de crecimiento colectivo. Al sentirse valiente, también vio cómo otros comenzaron a abrirse sobre sus propios tropiezos. Ese intercambio, aunque pequeño, significó un paso hacia una comunicación más genuina y emocional en su entorno laboral. Era hora de volver. Mientras ajustaba su presentación, un pensamiento penetrante la invadió. Mostrar su verdadera historia sería un camino hacia la sanación, no solo para ella, sino posiblemente para otros. Inspirada por la sesión del almuerzo, soltó algunas de sus notas y comenzó a esbozar una narrativa que integraba las luchas individuales de su vida con la ciencia que la apasionaba. Al finalizar su jornada, y mientras recogía sus cosas, el mismo dilema pulsaba en su mente. ¿Podría lograr el mismo nivel de apertura con sus hijos? Firmemente decidida a dar ese paso,
Se preguntó cómo podrían estas conversaciones transformar su relación. La idea de abrirse ante ellos era abrumadora, pero entendía que la verdadera conexión exige exposición y sinceridad. Finalmente salió del laboratorio sintiendo un nuevo propósito en su interior. La conferencia y el encuentro con su familia se entrelazaban. Ambos presentaban la oportunidad de revelar quién era en esencia. Sin embargo, a medida que avanzaba, el miedo comenzaba a manifestarse. Mientras llegaba a casa, se encontró ante un nuevo desafío. ¿Qué haría si sus hijos no entendieran sus vulnerabilidades? ¿Y si el intento de ser auténtica solo generaba incomodidad? La puerta de entrada se estaba acercando, y con ella el momento de la verdad. ¿Estaría dispuesta a arriesgar su imagen como madre frente a sus hijos en busca de una conexión más profunda? La situación vibraba en su interior, anticipando el cruce entre la vulnerabilidad y la aceptación. Todo estaba por descubrirse. El sonido de sus pasos resonaba en el pasillo de su hogar, mientras Leticia se acercaba a la puerta. Su corazón latía con fuerza, y cada instante se sentía como una eternidad. Había ensayado 1000 veces las palabras en su mente, pero la realidad de la situación le aplastaba el pecho. La línea entre la madre que siempre había sido y la mujer que estaba en proceso de convertirse se desdibujaba, provocando un miedo inexplicable. La puerta se abrió y el olor a comida casera la envolvió. Sus hijos, emocionados al verla, la recibieron con sonrisas. Sin embargo, Leticia no podía evitar generar un aire de inestabilidad en su interior. La frustración de no poder conectar completamente con ellos la llevó a buscar piso firme, pero su enfoque era claro. Debía dar un paso hacia adelante, incluso si ese paso significaba sentirse vulnerable. Mientras cenaban, el ambiente era ligero. Sin embargo, su mente giraba en torno a cómo abrir la conversación sobre su historia personal. Decidió que no podía ser un discurso elaborado. La sinceridad debía ser el hilo conductor, así que organizó sus pensamientos en torno a lo que quería compartir, sin dejar que la ansiedad le nublara la mente. Su viaje hacia la vulnerabilidad había comenzado en el laboratorio y ahora se trasladaba al hogar. Era una transición significativa en su vida. Con un sorbo de agua que la ayudó a calmar la garganta, pronunció las primeras palabras. Quiero hablarles sobre algo que he aprendido en el trabajo y que también me afecta a mí. Sus hijos, curiosos, dejaron de masticar y la miraron, completamente atentos. El simple hecho de tener su atención le generaba una chispa de coraje. Comenzó a relatar la importancia de los fracasos y de cómo las luchas pueden moldear a una persona. Mientras se abría, sintió la presión de sus propios miedos y dudas. ¿Sus hijos entenderían su dolor? ¿Lo tomarían como algo distante, como una historia que no les concernía? Sin embargo, al ver sus rostros atentos, su valentía fue en aumento. A veces, he sentido que no soy suficiente, sobre todo en momentos donde parece que todo va mal, pero también he aprendido que esas experiencias pueden ayudar a crecer. Todos enfrentamos dificultades, y eso está bien. La cena se convirtió en un diálogo, un intercambio donde sus hijos comenzaron a compartir sus propias inquietudes. Hablaban de lo que temían en la escuela, de lo que deseaban lograr, y de cómo a veces sentían que no eran lo suficientemente buenos. Leticia sintió un vínculo de comprensión y conexión en esos momentos, como si estuvieran construyendo un puente hacia un nuevo nivel de intimidad. Sin embargo, mientras compartían sus vivencias, una sombra de preocupación cruzó su mente. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podía esta exposición romper con la percepción ideal que sus hijos tenían de ella? Aún así, la autenticidad se convirtió en una fuerza vital. La conversación se tornaba más fluida, pero el dilema de ser madre y ser vulnerable había dejado de ser solo sensaciones internas. Ahora se convertía en un espacio para explorar sentimientos y fortalecer su relación. Luego de unos momentos de reflexión, sus hijos comenzaron a expresarse con mayor libertad.
Leticia pudo ver el impacto. El cambio era palpable. Su historia había encontrado eco en ellos. Juntos, estaban navegando un nuevo mar de emociones. La reunión familiar se había transformado en una terapia improvisada. Sin embargo, el resplandor que había traído esa conexión no hizo que los miedos desaparecieran. La conciencia de que cada instancia de sinceridad la exponía aún más comenzó a asustarla, pero también la impulsó. Esa exposición traía consigo el potencial de construir un futuro más sólido. Pero, ¿qué pasaría cuando el camino se tornara difícil de recorrer? Las preguntas sobre la vulnerabilidad continuaban. Mientras la velada continuaba, una nueva verdad acudió a su mente. Revelar su historia no solo era liberador, sino también desgarrador. ¿Podría sostener esa conexión en el tiempo? Cada rayo de luz traía consigo la sombra de nuevas incertidumbres. La necesidad de mantener esa autenticidad en sus interacciones estaba aumentando, pero la inseguridad se asomaba. El fin de la cena se acercaba, pero el diálogo no se cerró conforme levantaban la mesa. Cada respuesta, cada pregunta abierta ampliaba el vínculo, pero dentro de Leticia, el eco de las vulnerabilidades se amplificaba. La oportunidad de seguir conectando dependía de su capacidad para mantener esa apertura. Sin embargo, un nuevo dilema se presentaba. Había compartido su historia hasta ahora. Pero, ¿qué pasaría cuando necesitara ser fuerte y contenerse? Mientras se quitaba el delantal y escuchaba la risa de sus hijos fundiéndose con la noche, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar las realidades que pudieron surgir a raíz de su sinceridad? La noche apenas comenzaba y la intriga de lo que vendría la mantenía expectante. Mientras Leticia veía a sus hijos jugar en la sala, una inquietud recorría cada rincón de su mente. La sinceridad había abierto un espacio de conexión, pero también había dejado al descubierto una vulnerabilidad que nunca antes había contemplado. Las emociones afloraban como un torrente, llenando su pecho de una mezcla de alivio y miedo. Había dado un paso hacia el desconocido, pero ¿cómo sostendría el peso de esa verdad en el futuro? Al día siguiente, el amanecer trajo consigo la rutina diaria, con su interminable lista de tareas por completar. Sin embargo, las palabras compartidas en la cena seguían resonando en su interior. Decidió que no podía dejar que esa conversación se convirtiera en un momento aislado. Había llegado el momento de explorar su propia historia, de confrontar las raíces de sus inseguridades para poder empoderar no solo a sus hijos, sino también a ella misma. Mientras se preparaba para ir a trabajar, una idea emergía en su mente. Si la vulnerabilidad había abierto un canal de comunicación en casa, ¿podría hacer lo mismo en su entorno profesional? En su departamento había un grupo de colegas que también lidiaban con sus propias luchas, aunque el ambiente laboral generalmente promovía una fachada de competencia constante. Leticia sintió que tenía algo que ofrecer, una chispa de autenticidad que quizás podría inspirar a otros. Al llegar al laboratorio, sintió el ambiente tenso, lleno de miradas que reflejaban la presión y la competitividad. Aún así, decidió que esa no sería su realidad. Mientras el grupo se reunía para discutir un proyecto complicado, y antes de que la conversación girara inevitablemente hacia la presión por obtener resultados inmediatos, Leticia tomó la palabra, consciente de los riesgos que eso implicaba. «Quiero compartir algo con ustedes», comenzó, y sintió como su voz temblaba, pero continuó. «Ayer tuve una conversación con mis hijos. Hablamos sobre nuestras luchas, sobre lo que sentimos cuando las cosas no salen como esperamos. Aprendí que ser vulnerable puede ser una fortaleza, no una debilidad». Las miradas escépticas que la rodeaban se fueron suavizando a medida que las palabras fluyeron. Una colega, Leticia, alzó la vista, sorprendida. «Nunca había pensado en eso. Siempre creí que debía mostrar que todo estaba bajo control», confesó, y así,
Los demás comenzaron a compartir sus propias inseguridades, una a una. Aquello no solo rompió el hielo, empezó a desmantelar la muralla de profesionalismo que envolvía al grupo. La conversación se transformó en un intercambio honesto sobre los temores y las luchas, que a menudo quedaban relegadas a un segundo plano. Al observar cómo sus colegas se abrían, Leticia sintió que ese momento se estaba convirtiendo en una pequeña revolución emocional. Un espacio donde la autenticidad era clave, y todos podían encontrar apoyo. Sin embargo, una parte de ella se cuestionaba si esta nueva apertura realmente cambiaría el entorno de trabajo, o si era solo un destello de valentía transitoria. Con cada palabra que salía de su boca, el temor de ser cuestionada, juzgada o incluso despreciada se hacía presente, un eco que la instaba a retroceder. Pero ella había tomado una decisión. La vulnerabilidad no era solo para su casa. Podía ser el pilar de su vida profesional también. La reunión finalizó con un sentimiento de camaradería, un aire de transformación, pero en el fondo, Leticia sabía que cada paso que daba hacia la autenticidad también la dejaba expuesta a la crítica y al desengaño. Con el tiempo, surgirían nuevos desafíos, y no estaba preparada para enfrentar un posible rechazo. Al día siguiente, al caminar hacia el laboratorio, se preguntaba si podría mantener esa nueva dinámica en el tiempo. Y en un giro inesperado, su mente la llevó a cuestionar si sus compañeros estaban realmente dispuestos a afrontar esa nueva realidad. Su búsqueda de crecimiento era segura, pero ¿tendría el coraje para sostenerla, incluso ante la adversidad? Con cada paso, la incertidumbre sobre su próximo movimiento la perseguía. Había revelado solo una parte de su historia, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Aún quedaban partes de su vida que no había compartido. ¿Era suficiente la apertura de ayer para sostener el vínculo que iniciaba? ¿O todo eso era solo el comienzo de una travesía llena de revelaciones inesperadas? El eco de sus propias preguntas resonaba con fuerza, y Leticia sabía que pronto tendría que afrontar la siguiente etapa de su viaje. Leticia se encontraba en una encrucijada. 2 semanas después de la conferencia, una nueva realidad se había desarrollado. La conexión fortalecida con sus hijos y el ambiente renovado en el laboratorio le habían brindado la confianza necesaria para avanzar, pero a medida que el tiempo pasaba, también surgían nuevos desafíos que alterarían la calma que había logrado construir. Al llegar al laboratorio, Leticia notó que había más cohesión en su equipo. La vulnerabilidad que inicialmente había propuesto había abierto la puerta a un espíritu colaborativo que no se había visto en años. Sin embargo, esa intimidad comenzó a despertar la inquietud de quienes verdaderamente eran, tanto en el trabajo como en sus vidas personales. Se necesitaba un compromiso activo para mantenerlo. Decidida a empoderar a sus colegas aún más, Leticia se ofreció para liderar una serie de reuniones regulares donde pudieran compartir sus antecedentes, experiencias y desafíos. El primer encuentro resultó ser un éxito abrumador. Mientras cada miembro compartía su historia, el ambiente se volvía más liviano. El miedo y la inseguridad que habían sido constantes se transformaron en aceptación y unidad. Todos demostraron que las luchas no eran simplemente obstáculos, sino historias compartidas, que podían entrelazarse para crear un puente de empatía. A medida que este nuevo espacio de confianza se asentaba, Leticia se retiró a reflexionar sobre cómo su vida personal había sido igualmente marcada por esta revolución interna. La conexión que había fortalecido con sus hijos no solo era sobre compartir temores, sino sobre construir un espacio donde las emociones podían ser bienvenidas. La apertura en la comunicación les permitió ver más allá de las frustraciones y malentendidos habituales. Una tarde, mientras organizaba una cena familiar, se encontró con sus hijos en el salón de la casa. A través de la conversación, decidió que era momento de evaluar cómo su vida profesional y personal podrían coexistir. Quiero hablarles de la importancia no solo de seguir nuestros sueños, sino de invertir tiempo y esfuerzo en las cosas que realmente amamos,
les compartió mientras comenzaban a comer. Sus hijos la escucharon atentamente, y notó que se sentían inspirados por su ejemplo. «Mamá, a veces sentimos que tienes hambre de conocimiento. ¿Eso significa que debes salir más a menudo los fines de semana?», le preguntó su hija. Leticia reflexionó. Nunca antes había considerado que sus ambiciones pudiesen percibirse como un sacrificio directo para ellos. Era el momento de encontrar el equilibrio perfecto entre su rol como madre y su aspiración profesional, donde ambos aspectos pudiesen prosperar. La conversación se tornó en una colaboración familiar hacia un nuevo modelo de vida, en el que se priorizaba el tiempo compartido, pero también el crecimiento personal. Decidieron organizar una noche de ciencia en casa donde cada uno pudiera traerse un experimento o tema de investigación. La idea de compartir su amor por la ciencia como familia entusiasmó a Leticia. Este formato no solo generaría momentos de unión, sino que también introduciría a sus hijos en el día a día de su carrera. Con el tiempo, estas cenas se convirtieron en rituales sagrados. Cada viernes, se reunían para explorar conceptos científicos, innovar en proyectos y compartir las emociones que cada uno había acumulado durante la semana. Esta dinámica fortaleció su lazo familiar y les permitió visualizar la importancia de combinar la pasión por la ciencia con la vida cotidiana. En el ámbito profesional, Leticia continuó liderando las reuniones que liderara transformar su equipo en pioneros del bienestar emocional y profesional. La colaboración que habían establecido floreció, y por primera vez, sus colegas empezaron a ir más allá del terreno estrictamente científico, para aportar ideas innovadoras sin miedo al juicio. Los resultados se amontonaban: experimentos exitosos, un ambiente laboral mucho más saludable, y resultados mejorados en cada evaluación de desempeño. El reconocimiento llegó cuando la universidad decidió premiar al equipo de investigación de Leticia por el enfoque innovador que habían implementado. En la ceremonia de premiación, Leticia sintió un profundo sentido de logro. Mirando a sus colegas a los ojos, no pudo evitar recordar las palabras de Camila: «Solo tú puedes trazar el camino hacia tu futuro». Su viaje no había sido solo sobre ella. Había llevado consigo a sus hijos y compañeros de trabajo en una travesía de autodescubrimiento. En ese momento, se dio cuenta de cómo había cambiado. No solo era una madre que había encontrado su voz personal, sino también una líder que había cimentado la confianza en su equipo. La satisfacción profunda que sentía al cruzar el umbral de la sala de conferencias al recibir el premio representaba un triunfo colectivo, una validación de todas las luchas superadas. Leticia había logrado construir una vida integrada, donde sus aspiraciones no recreaban sacrificios, sino que nutrían la esencia de su hogar. Mientras todo se cerraba, Leticia comprendía que su jornada estaba lejos de terminar. Había sembrado las semillas para un futuro más brillante, y estaba lista para ver todo lo que crecería a partir de aquí, tanto personal como profesionalmente. Había abrazado el poder de la vulnerabilidad y el camino hacia la autenticidad. Ahora, su historia no solo se trataba de ella, sino de cómo esas interacciones humanas podían cambiar el rumbo de muchas vidas. Era el momento de brillar y de seguir compartiendo su viaje. A cada paso, se comprometía a seguir inspirando. Era el momento de dejar que su transformación tocara a más personas. Ahora que has llegado al final de esta historia transformadora, te instamos a no quedarte sin hacer una acción poderosa. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. Comenta con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Queremos saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa transformación. No esperes ni un segundo más para apoyar nuestro canal. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal ven la importancia de hacer esto.